Muy bien, entonces habíamos mencionado que cuando uno desea estudiar el movimiento de un sólido rígido, hay un conjunto de conceptos que uno debe manejar. Entre ellos, nosotros tenemos el concepto de centro de masas, y habíamos visto nosotros que el mismo, si bien requiere una fórmula un poco complicada para su cálculo, en general para la mayor parte de los cuerpos con los que nosotros trabajamos cotidianamente, no existe siquiera necesidad de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque al estar presentes en un campo de gravedad, el centro de masas coincide con el centro de gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede determinar rápidamente el centro de masas ubicando el centro de gravedad del mismo, como ya hemos visto, por ejemplo, para el caso de una varilla de longitud L y masa M distribuida uniformemente sobre la misma. Hemos visto que su centro de masa se encuentra pues a la mitad de la longitud de dicha varilla, que en el caso del disco se encuentra justo en el centro del disco, que en el caso de un cilindro se encuentra a mitad de la altura sobre el eje del cilindro. En el caso del aro se encuentra justo en el centro del aro, y en el caso de la esfera, en el centro de la esfera, sea una esfera hueca o maciza. Bien, ahora vamos a ver otro concepto sumamente importante. Aquí está el del cubo, que fue una de las consultas de sus compañeros. ¿Dónde se encontraría el centro de masas de un cubo? Pues ahí está. Si la arista del cubo es A, entonces en X tendríamos A medios, en Y A medios y en Z A medios, en la intersección de dos diagonales principales. Ok, entonces ahora sí, vamos al siguiente concepto fundamental toda vez que uno quiera estudiar el movimiento de un sólido rígido. Este concepto es el concepto de momento de inercia. O inercia a la rotación. Ya habíamos visto para una partícula y para un sistema de partículas cómo se evalúa el momento de inercia en esas situaciones. Ahora lo que nos interesa a nosotros es definir el momento de inercia para un sólido rígido. Entonces vamos a imaginar que este es nuestro sólido rígido y queremos definir el momento de inercia del mismo. ¿Ya? Para que la cosa sea general, yo voy a imaginar que este sólido rígido va a rotar alrededor de un cierto eje, que lo voy a dibujar de esta manera. Y al mismo le vamos a llamar O'. Entonces vamos a estudiar la rotación de este sólido rígido alrededor del eje definido O'. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos estudiar la rotación de este sólido rígido con una cierta geometría alrededor de un eje particular que le estamos llamando O', entonces ya hemos visto que la inercia de rotación o momento de inercia define la oposición que presenta este objeto a la rotación del mismo alrededor de un cierto eje. Entonces, de manera general, diremos, para esto otra vez voy a recurrir a la expresión que teníamos para un sistema de partículas. Para un sistema de partículas, el momento de inercia alrededor de un eje en particular, digamos O', como en este caso,
se obtenía simplemente de la suma en I de M sub I por R sub I, donde M sub I la masa de la partícula I y R sub I la distancia del punto donde se encuentra este objeto, esta partícula, al eje de rotación O', ¿verdad? Entonces, en el caso del sólido rígido, que se trata de un cuerpo continuo, el momento de inercia se va a calcular de esta forma. Vamos a definir como I de O', otra vez alrededor del eje que nosotros estamos definiendo. En vez de una suma, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que definir una integral. Una integral. En vez de M sub I, pues un diferencial de masa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Pues tengo que definir sobre el objeto un diferencial de masa. En algún lugar del mismo, ¿ya? Aquí está nuestro diferencial de masa. Entonces, en vez de hablar de una de las partículas, estamos hablando de un pequeño elemento de masa del cuerpo en cuestión. Ahora bien, esta distancia R vendría a ser la distancia del eje de rotación justo a este elemento. Entonces voy a pintar con otro color y obviamente a estas alturas del partido sabemos que esa distancia obviamente es la mínima distancia del elemento a la recta. Eso que hace que R corte perpendicularmente a la recta O', ¿no es cierto? Ok, entonces, siguiendo esta regla, entonces tendríamos nosotros que escribir R elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, obviamente, sobre el volumen del cuerpo. ¿Ya? La integral es sobre todo el volumen del cuerpo. Bien, entonces, otra vez, esto parece una tarea muy complicada, en realidad depende de la situación, puede sí ser una integral un poco complicada de resolver, pero otra vez, en la mayor parte de los casos no necesitamos hacer estas integrales, ¿por qué? Porque ya se han hecho los cálculos para las figuras que normalmente uno encuentra cuando uno está tratando algún problema de movimiento de un sólido rígido, que suele ocurrir cuando tratamos con máquinas, donde cada una de las piezas de la misma pueden estar fijas o estar moviéndose. La mayor parte de esas piezas tienen formas específicas y para esas formas específicas estas integrales han sido realizadas, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que en el caso del centro de masas, nosotros vamos a escoger a cada uno de esos cuerpos y vamos a identificar el momento de inercia de cada uno de esos cuerpos. Pero fíjense que depende obviamente del eje de rotación que nosotros estamos escogiendo. ¿Ya? A continuación, yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a escoger que O' sea un eje que pase por el centro de masas de cada uno de esos cuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a... mejor lo borro ya esto. Esto simplemente era para recordar lo que hacíamos en el caso de las partículas. Bien, aquí está nuestro caso general. Entonces, ahora sí. Ahí está nuestro sólido rígido y vamos a definir en el mismo el centro de masas. Vamos a coger un puntito un poco más grande. Ahí está.
Entonces, este es nuestro centro de masas. Ojo, ¿ya? No existe un solo eje que pueda pasar por el centro de masas. Existen, pues, n de ellos. Vamos a escoger justo aquellos que sean los ejes más importantes en cada uno de ellos. Entonces, si suponemos que este fuera el eje, ese eje importante, ya no le llamaríamos el eje O', le llamaríamos el eje que pasa por el centro de masas. ¿Ya? Entonces, para muchos objetos se ha hecho el cálculo del momento de inercia respecto de ese eje que pasa por su centro de masas. Repito, pueden haber n de ellos. ¿De acuerdo? Uno puede hacer pasar por el centro de masas un montón de rectas, ¿verdad? Pero no todas ellas son interesantes, no todas ellas son útiles. Algunas son extremadamente útiles y en particular, digamos, una de ellas, ¿de acuerdo? Ahora, voy a decir que una vez que se ha definido ese eje importante que atraviesa el centro de masas, entonces el momento de inercia del objeto respecto de ese eje que pasa por el centro de masas, le vamos a llamar el momento de inercia del objeto respecto al centro de masas. ¿Está bien? Para la mayor parte de los cuerpos, este cálculo ha sido hecho y está tabulado. Entonces, vamos a ver nosotros algunos de ellos que son sumamente importantes. Y vamos a decir uno. Ahí está, ¿quién? Nuestra varilla. Recuerdan, ¿verdad? Nuestra varilla. Ahí está la varilla y su centro de masas está ubicado en justo la mitad de la longitud, como ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a definir nosotros acá L. L, la longitud de la varilla. Vamos a poner, además, vamos a decir, tiene una masa M distribuida uniformemente. ¿Qué más vamos a decir? Este es su centro de masas. Perfecto. Vamos a dibujar ahora el eje que pasa por su centro de masas. Ahí está. Es un eje que corta perpendicularmente a la varilla, atravesando su centro de masas. ¿De acuerdo? Entonces, para este objeto, para ese eje de rotación que pasa por el centro de masas, el momento de inercia se ha calculado usando esta fórmula y el resultado que se obtiene es 1 partido 12 m, que es la masa de la varilla, por la longitud de la misma elevado al cuadrado. Ese resultado da. ¿Ya? O sea que toda vez que nosotros querramos estudiar la rotación de una varilla respecto de un eje que pasa por su centro de masas, este dato sobre el momento de inercia de la varilla, pues es 1 sobre 12 ml al cuadrado. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna pregunta? Al parecer no. Ninguna, Guille, todo claro. Muy bien, muchas gracias. Ahora, muy bien.
Vamos a ir a otro objeto que es sumamente importante definir su momento de inercia, ¿de acuerdo? Ese objeto es el cilindro o el disco, como quieran. Entonces vamos a ver. Lo voy a jalar desde acá, que es mejor. Ahí está. Y quisiera que ustedes se fijen en una cosa. No importa si se trata de un disco que en el fondo saben muy bien que se trata de un cilindro con una altura muy pequeña. En este caso quiero decirles una cosa, ¿ya? Vamos a definir nosotros el eje del cilindro. Vamos a definir la altura del cilindro. Vamos a definir, ¿qué cosa más? Voy a poner otro color mejor. Voy a... ¿Qué cosa más? Vamos a definir el radio del cilindro. ¿De acuerdo? Ahí está. El cilindro es un cilindro macizo. ¿De acuerdo? O sea que esto es así. Queremos definir el momento de inercia del cilindro alrededor de un punto, es decir, de un eje que pasa por su centro de masas. Eso quería definir, se me estaba escapando. Sabemos que su centro de masas está aquí, ¿verdad? Ahí está el centro de masas. Entonces lo voy a escribir y voy a poner centro de masas. Ese eje está atravesando el centro de masas. Entonces, el momento de inercia respecto de ese eje que pasa por su centro de masas, ¿ya? Vale, me falta poner datos, la masa del cilindro es m, ¿ya? Esto es un medio m r elevado al cuadrado. Fíjense que no depende de esta altura, o sea que si fuere un disco o si fuere un cilindro, es exactamente lo mismo, porque en esta fórmula no entra la altura del cilindro, ¿ya? O sea que un disco, para términos de rotación, es lo mismo que se trata de un cilindro de cualquier altura, ¿ya? El momento de inercia va a ser exactamente el mismo. ¿Qué quiere decir? La oposición al cambio de rotación de ese objeto es independiente de cuán largo o cuán alto sea el cilindro. Bien, ahí está. ¿Qué otro es sumamente importante? Hablemos de tres. Tenemos nosotros otro objeto que es sumamente importante y es el aro. Ya me va a ayudar que veamos, aunque es un poco complicado. Está un poco mejor. Es un aro de radio R.
Este es su centro de masas. ¿Verdad? Ahí está su centro de masas. Vamos a anotar. Y es su centro de masas. Vamos a dibujar también el radio del aro. Ahí está, el radio del aro. Vamos a anotar su radio. Vamos a anotar también la masa del mismo, M. Y nos falta finalmente ubicar el eje de rotación. Ahí está. Eso. Ahí está el eje de rotación. ¿Qué quiere decir? Que el aro estaría girando de esta manera alrededor de este eje. ¿Verdad? Lo mismo que este cilindro. Esto estaría girando así. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia de este objeto va a ser igual a mr elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Podemos continuar. Podemos continuar. ¿Cómo se ha obtenido cada uno de ellos? Pues haciendo esta integral. ¿De acuerdo? No voy a hacer en este momento porque nos vamos a desviar del objetivo, pero ya les repito, todo esto ya se encuentra en tablas. No hay necesidad de estar teniendo que hacer la integral, a no ser de que se trate de un objeto cuya geometría es pues realmente muy diferente a la que se usa convencionalmente. Porque si se usa convencionalmente, tengan la certeza de que hay, ¿ya? Pero para los estudiantes que obviamente estén interesados, pueden escribirme de manera interna y podemos hacer para todos ellos este cálculo para identificar y llegar a cada uno de estos términos si es que no encontraran en la literatura, ¿ya? Ok, a ver, ¿qué otro sería importante? Tenemos en la varilla el cilindro o disco, tenemos el aro, nos estaría faltando, a ver, voy a poner acá. Nos estaría faltando tal vez la esfera, ¿no? Que es muy útil. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a ubicar el centro de masas del mismo. Ajá. Vamos a identificar el radio. Y se trata de una esfera maciza, ¿ya? Este es su radio R y la masa de la esfera M es una esfera maciza. Vale decir, no hueca, ¿ya? Ahí está. Entonces vamos a escoger el eje de rotación. Y el mismo va a pasar justo por su centro de masas. ¿De acuerdo? Bien, entonces el momento de inercia respecto de ese eje que pasa por su centro de masas va a ser igual a 2/5 mr elevado al cuadrado. Bien, he dejado este espacio justo
porque necesitamos hacer una cosita muy interesante, ¿de acuerdo? Así es como definimos el momento de inercia de un sólido rígido y los casos particulares de interés, ¿de acuerdo? Ajá. Para un eje cualquiera y para un eje muy importante que es aquel que pasa por el centro de masas, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué pasa si nosotros queremos no respecto a este eje, sino a uno cualquiera, pero que cumpla una cierta condición? A ver, voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a escoger un eje cualquiera, es decir, que pase por algún otro punto que no necesariamente sea el centro de masas. Ahí está. Este es el eje respecto del cual yo quiero el momento de inercia de este objeto, igual que en este caso. Ya habíamos dicho, le vamos a llamar el eje O'O'. O'O'. ¿Mm? Entonces, ¿a qué sería igual el momento de inercia del eje O'O'? ¿Sería igual a esta expresión? Sí, muy bien. Pero, vamos a decir, si, ¿ya? Este eje en rojo, que le voy a llamar L1, a este eje o esta recta o' le voy a llamar L2. Son rectas, ¿ya? Son rectas. Si L1 es paralela a L2. A ver. Esta recta, que es el eje respecto del centro de masas, y esta otra recta, que es el eje o', ¿ah? Si esas dos rectas son paralelas, entonces hay una distancia entre las mismas. A esa distancia entre las mismas le vamos a llamar D. D. ¿De acuerdo? Dadas dos rectas paralelas, hay una distancia entre las mismas, ¿verdad? Esa distancia le estoy llamando D. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos el momento de inercia respecto del eje O'O', que es paralelo al eje que pasa por su centro de masas? Eso va a ser igual a I del centro de masas más M, que es la masa de nuestro objeto, por esa distancia que separa los dos ejes elevado al cuadrado. Esto es muy, muy importante y se conoce como el teorema de los ejes paralelos. Claro, es que este eje y este son paralelos, entonces a este se conoce como el teorema de los ejes paralelos. Y fíjense entonces que uno puede determinar el momento de inercia de un sólido rígido, pues usando un teorema muy, muy útil que se conoce como el teorema de los ejes paralelos, o también en la literatura por su creador, que es Steiner, ¿ya? El teorema de Steiner. Bien, entonces, con este teorema, nosotros, por ejemplo, podríamos calcular momentos de inercia como estos. A ver, yo les pido, calcúlenme el momento de inercia respecto de este eje, que es
o prima. ¿A qué sería igual el momento de inercia de este sólido rígido respecto de un eje que pasa por el extremo de la varilla, por uno de sus extremos? O sea que la rotación ahora es así, ¿no? Ajá. Si usamos nosotros esto, reemplazaríamos esto acá y sumaríamos m por d. ¿Cuál es la distancia? En este caso la distancia es la mitad de la longitud de onda, porque desde el centro de masa hasta el extremo hay L medios. Si uno hace esa suma, pues va a encontrar que eso es un tercio m L elevado al cuadrado. A ver, voy a darles un minuto para que ustedes confirmen, por favor, ese resultado. Adelante. Bien, ¿confirmaron? A ver, no es tan complicado, por favor. Esto es 1 sobre 12 ml al cuadrado más m por L medios elevado al cuadrado. Entonces tendríamos ml al cuadrado sobre 4. Común denominador 12. 12 entre 12, 1. Entonces tendríamos acá ml al cuadrado. Más 12 entre 4 a 3. 3 veces ml al cuadrado. 3 más 1, 4. 4 sobre 12, un tercio ml al cuadrado. Ahí está. ¿Ve? Entonces, este teorema es extremadamente útil. Entonces, podrían hacer lo mismo si quisieran respecto de este eje, ¿verdad? Aquí la distancia sería el radio. Lo mismo acá. Si quisieran hacer respecto de este eje, entonces la distancia sería R también, ¿no? Y podrían fácilmente calcular respecto de un eje paralelo cualquiera. Este teorema es sumamente valioso. Preguntas, por favor. Bien, al parecer no hay dudas, todo está muy bien. Entonces, son dos cosas importantes que uno debe saber definir de un sólido rígido cuando quiere describir el movimiento del mismo. Uno, el centro de masas del sólido rígido, y dos, definido el eje de rotación, pues el momento de inercia de ese objeto respecto a ese eje de rotación. Si es que hemos conseguido hacer eso, entonces pues ya tenemos
eh,